estadista, visionario, político, que trabaja incansablemente para la autodeterminación de Aruba, Betico marca a história de nossa isla. Riba 25 de januário, nos está comemorar sua fecha natal com respeito e admiração. Feliz Dia de Betico. SVB, seguridade para Aruba sua comunidade. Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente se registró en Cerro Blanco. Ministro de Labor Wendrick Cecilia se refiere al lunes no festivo. Oficina de Turismo de Aruba junto con Banserio tienen su campaña para el carnaval. Aranceles de Ecuador a Colombia generan preocupación. Licencia por pérdida de mascotas en Colombia. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a una nueva emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente y bendecido viernes, pero también que se alisten para tener el mejor fin de semana. Comenzamos con noticias locales. El día de ayer se presentó un fuerte accidente, específicamente en la bomba de gasolina de Cerro Blanco, en donde el conductor de un vehículo al parecer tuvo una complicación con su auto y se fue en contra de otro vehículo que se encontraba allí estacionado. El vehículo de él quedó totalmente volteado. El día de ayer, un poco después de las 12 del mediodía, ocurrió un fuerte accidente en el área del drive-thru de Aruba Bank, muy cerca a la bomba de gasolina de Cerro Blanco. En el accidente estuvieron involucrados dos vehículos, un Honda Civic y otro vehículo 4H. En el Honda Civic, que venía desde la dirección de McDonald's, se puede ver el momento en el que el conductor venía allí y al parecer tuvo una complicación con su vehículo. Según lo que explicó, su acelerador se pegó. Esto provocó que no pudiera frenar a tiempo y chocara en contra de este Ford de una manera muy fuerte, que estaba detenido al lado del drive-thru. El impacto fue tan fuerte que el hombre se volcó con su vehículo. La policía llegó al lugar para poder atender con el accidente y solicitó la asistencia no solamente de los bomberos para poder sacar al conductor que se encontraba al interior también de este vehículo y cortar las latas, pero también de la ambulancia. Dos unidades de bomberos como la policía, también primeros auxilios, llegaron allí y se presentaron en este lugar. Los bomberos actuaron de inmediato, levantaron el vehículo y colocaron soportes para mantenerlo estable. Mientras que allí también los paramédicos comenzaron con atender con este hombre, lo estabilizaron y también lo trasladaron al hospital. Cambiando de tema, como sabemos, este próximo domingo celebramos uno de los días nacionales más importantes, como es el Día del Betico. También estamos celebrando un número importante del estatus aparte y más. Ante esto, el ministro Wendrick Cecilia, ministro de Labor, hizo un anuncio para lo que trata del por qué no se puede dar el próximo lunes como un día feriado para la comunidad en general, sino solamente para el sector público y también para lo que tratan los colegios. Hemos recibido diferentes notificaciones referente a una confusión que hay en nuestra comunidad relatado al día 26 de enero. El día 25 de enero celebramos un día nacional que es el Día de Betico, y para nosotros es muy importante el contexto del año. Estamos celebrando 40 años de estatus aparte, estamos celebrando 50 años de nuestro himno y bandera. Para nosotros, participación de nuestra comunidad en fechas nacionales como es el Día de Betico es muy importante, porque él fue uno de los arquitectos importantes en realizar esos logros para Aruba. El decreto ministerial que circuló fue mal entendido para nosotros. Como dije, recibimos de nuestra comunidad esa petición para evaluar la posibilidad para el sector privado para dar ese día como un día libre.
hicimos todo lo posible, adquirimos consejos, intentamos interpretar la ley creativamente, pero lástimamente las leyes son rígidos y no teníamos ese espacio para dar el día 26 como un día libre para nuestra comunidad, para el sector privado. ¿Por qué es importante? Porque hay muchos de los empleados que no trabajan en los fines de semana. El domingo es por ellos un día de descanso, un día de familia, y en nuestra opinión, dar ese día 26 como un día libre, pueden el domingo salir a disfrutar e engrandecer ese día. Lástimamente que no ha sido el decreto ministerial que fue aprobado, dice que por el sector público es importante resaltar esta parte, es que queremos participación amplia de nuestra comunidad a las fiestas nacionales como es el Día de Betico. Entonces queremos dar ese día de descanso el lunes para poder dar a nuestra comunidad ese momento para celebrar el domingo. El decreto ministerial con aprobación de mis colegas del Consejo de Ministros que fue aprobado, es día 26 de enero va a ser un día libre para el sector público, y hacemos esa apelación al sector privado para también colaborar, para también unirse a esta causa, para si es responsable, si es prudente y se puede dar ese día como un día libre también para estimular la participación de nuestra comunidad a las fiestas nacionales. No es una obligación, es más bien una apelación, es más bien una petición al sector privado para también dar este día como un día libre para nuestra comunidad, para nuestra gente poder participar y celebrar debidamente el 25 de enero. En otra información, la Oficina de Turismo de Aruba, junto con su iniciativa de Banserio, presentan esta época del carnaval, como ellos generan esta campaña de concientización para toda la comunidad para que disfrute el carnaval 72 como tiene que ser, no solamente cuidando nuestro medio ambiente, no dejando papeles tirados y demás, pero también creando civismo entre la comunidad. Jacqueline Deikov nos amplía más. Bom, a campanha de Aikinada eigenlijk para nos poner um tique ênfase sobre a comportação de cada de nós e, mais claro, durante o carnaval, nós seguiria, pero a maneira que nós estamos também sustentabilimente, nós respeitar também nossa isla, nós respeitar turistas que estão rondando de nós respeitar o carnavalista, pero nós seguiria, porque nós queremos desfrutar também e, claro que sempre o carnaval nós temos que manter e preservar também. Sim, Banseiro é eigenlijk uma conscientização, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority, caminho que nós oferece informação delante de nossa mensagem para nossa comunidade, pero também para acordar que nós mantemos essa aqui para hora que nós visitantes também, para não estar aí mesmo local é isla de local que nós promovemos. Pero Banseiro tem sua mensagem na gente ainda carnaval tá que tá culmina eigenlijk a mensagem para gente aia, dus eigenlijk na tá aí van comportarnos mes, van mira com nós tá ando com nós muito nan também e nós gente grande nan, claro que nós muito nan na ouído, sunblock, bebe hopi agua, se bota bebe é parte de consumir alcohol, por favor, não stuur. Claro, riba é que sempre chega a casa sano e salvo, junto com a família, para botar atenção de familiar a trove. Sim, é parte essencial também de, se você mirar nos vídeos, também o jingle, caminho com nosso 13 back, eigenlijk tata e eu junto com a 13, é parte aqui na caminho com nossa 13 família junto, que cuida outro, pero desfrutar com outro também, e também, hora que bota vai, bota consumir, qual que bota consumir, pique essa aqui, não tira coisa boa, e se você mesmo está tem para considerar bom, de como não pique essa aqui, tira de saque sushi, e bem hora casa, e tira de bari sushi. Então, eigenlijk, tem a ver com a parte de comportação também, reconhecer o impacto tem a ver com não somente o meio ambiente, mas para a pessoa na natura que está rondando. Nós temos seasons de parte de conscientização, de carnaval, para acampamento, para despesas, nós temos lugar que nós muito nós temos a parte de scavenger hunt, depois nós também a parte de cultura e também com ênfase sobre a importância de nós pilar que é o turismo e como nós conectar eigenlijk nossa comunidade e cultura e também turismo e para depois nós temos a parte de fim de ano, que nós também atravessamos a parte de Banua Cruz, você sabe que também nós seguimos aí que não, para mais claro, para ter outra parte de nossa isla, eigenlijk estão com ainda que viver em nossa isla, que não conhece a isla, dando mais informação de local que nós temos rond de outro estabelecimento ou de outro bairro.
Se nós temos social media, que pode ser Aruba, nós também temos website, que pode ser aruba.com, pero mais claro, também seguir social media de Oficina de Turismo, Aruba Tourism Authority, para sobre essa que é uma iniciativa de Aruba Tourism Authority, e assim não vou seguir nós também. Se banta consciente com nós mesmos também, e também é parte de nosso carnaval, nós temos que seguir com um pouquinho mais ênfase sobre o caminho que é de nossas festas mais grande aí que há, que mais lá nos percebe, lá nos mostra que nos queda al ser y con esa que no se seguiría, pero también conscientemente. Empezamos nuestra ronda internacional con una preocupación latente que en estos momentos se está presentando en Colombia y después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciara los aranceles que vienen para las importaciones. A continuación, la información. La decisión del presidente Daniel Noboa de imponer un arancel del 30% a las importaciones desde Colombia generan un análisis político sobre las motivaciones que tiene esta medida. El discurso oficial es que Colombia no cuida su frontera y no contribuye lo suficiente a la lucha contra la inseguridad. Y ese es un discurso que se cuestiona. Me parece que el gobierno de Noboa se ha caracterizado por darle asidero y justificación y responsabilidad a alguien por fuera de su propia responsabilidad. Entonces me parece que es del mismo juego, digamos, ¿no es cierto? Pero esta vez apuntó finalmente a que el contexto sea un concierto internacional. Entonces se recuerda la campaña que el gobierno armó contra la Corte Constitucional, a la que le endilgó la culpa del incremento de la violencia en el país. Juan Manuel Fuertes también encuentra un paralelismo. Ejercen el papel de pirotecnia que obliga a que la ciudadanía y que en lo mediático sobre todo, los ojos se proyecten hacia esos fuegos artificiales y se pierda el cable a tierra para verificar otros problemas concretos que tenemos acá, ¿no? Pero, ¿por qué en este momento? ¿Qué es lo que motiva al gobierno a tomar una decisión de este tipo? Hoy estamos viendo, de acuerdo a los números del CIES, que es la primera vez que Noboa cae, digamos, con unos números bastante preocupantes. Tiene 36.9% de valoración positiva a enero, ¿no es cierto? Y, evidentemente, lo que sí es estable es la preocupación con referencia a la violencia y la inseguridad. Lo cierto es que los motivos, los oficiales, los que se intuyen, para los analistas no terminan de constituirse en razón, desde lo político ni desde lo económico. Sin embargo, esta noticia ha afectado especialmente a quienes están en la frontera entre Ecuador y Colombia, pues indican que estos pasos fronterizos se les va a complicar mucho más y peor aún si son comerciantes. Así, en motocicleta, habitantes de la frontera norte ecuatoriana buscan los pasos fronterizos para cruzar hacia Colombia, ante el cierre del puente sobre el río San Miguel desde el pasado 25 de diciembre. Muchas personas desconocían esta información y quedaron atrapadas en diferentes países, tanto colombianos como ecuatorianos. Personas del municipio están buscando alternativas para que estas personas retornen a su país de origen por pasos irregulares. Esta decisión no paraliza el problema, simplemente lo transforma. Dado que el crimen organizado y no organizado no pide pasaporte, simplemente cambia de rutas, cambia de desplazamientos, los problemas continúan. Según las autoridades del Putumayo, en el tiempo que lleva cerrada la frontera, comerciantes y empresarios han perdido más de 70.000 millones de pesos. Nos cerraron la frontera, ahora nos aumentan el 30% de aranceles, lo que implica que van a subir los costos tanto de productos, servicios y mercancías. Ahora bien, lo importante para nosotros es que el comercio siga funcionando de la mejor manera, porque si no, se aumenta el contrabando y sobre todo se aumenta la inseguridad que es tan importante para nosotros, los municipios fronterizos del departamento del Putumayo. El cierre de la frontera y la imposición de aranceles también tiene en vilo a los empresarios del turismo en la región entre Colombia y Ecuador. Y ahora vamos a Paraguay, en donde familiares de una menor de 9 años vivieron un momento muy difícil cuando la niña se tragó una moneda. Gracias a la rápida acción por parte de las autoridades, en este caso del hospital, evitaron una tragedia. En la mañana del martes, una niña de tan solo 9 años de edad, oriunda de la ciudad de Fernando de la Mora, jugando con una moneda de gran tamaño que llevó a su boca, terminó tragando el objeto, quedando atorada en la zona del esófago. Su familia la llevó de urgencias al materno infantil de la mencionada ciudad, pero ante la falta de equipo médico debió ser derivada de urgencias al INERAM, en donde se le practicó una esofagoscopía a cargo del doctor Carlos Morínigo.
el día de ayer procedimos a la extracción de la moneda de 1000 que se encontraba alojada en el esófago, atascada. Le ocasionaba molestias al tragar a la criatura, un poco de salivación, y por lo tanto nosotros procedimos a la extracción exitosa de esta moneda por vía endoscopía esofágica. Entonces nosotros estamos con este tipo de casos con mucha frecuencia. Y vamos ahora a una noticia que ocurrió en las últimas horas en Perú, donde un ciclista alemán lamentablemente perdió la vida al ser alcanzado por un rayo. Él estaba subiendo una cumbre importante, sin embargo fue alcanzado por este rayo. Le apasionaba recorrer en bicicleta cada lugar nuevo que visitaba. Así es como el ciudadano alemán Florian Berg disfrutaba del ciclismo hasta que un potente rayo acabó con su vida. Según información preliminar, el extranjero de 29 años fue sorprendido por una intensa lluvia acompañada de descargas eléctricas cuando intentaba llegar al nevado Pastoruri en Ancash. Berg alertó a la embajada de su país sobre la emergencia que atravesaba, sin embargo, poco después, su sistema GPS falló. Pese a las condiciones climáticas, la Policía de Turismo de Huaraz desplegó un operativo en su búsqueda, logrando ubicar su cuerpo sin vida a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar. Ha sido algo lamentable pues que el turista se encuentre ahí corriendo bicicleta y seguramente no ha precavido el tema de la energía estática. Y bueno, ha sido impactado por un rayo, lo cual ha sido fatal. El incidente estaría relacionado con el retroceso glaciar que se registra en la montaña, lo que provoca que los minerales de las rocas queden expuestos y actúen como conductores naturales que atraen rayos. El retroceso glaciar está dejando este tipo de minerales expuestos, ¿no? Los cuales también generan un peligro, minerales propios de la naturaleza. Por otro lado, la comunidad campesina de Catat, que administra la zona de ingreso al Pastoruri y mantiene un litigio con el Parque Huascarán, habría hecho caso omiso a la prohibición del acceso durante la temporada de lluvias. Hasta cuando hemos estado y hemos tenido permanencia directa en Pastoruri, hemos generado un plan de contingencia. Y esta noticia de verdad genera mucha empatía entre aquellos dueños de mascotas responsables, porque se está esperando el fallo de la Corte en Colombia que le va a dar algunos días de licencia a una persona que haya perdido a su mascota. Yo le escribí una canción a Moticas, a mi gatico. Yo le escribí unas palabras. Le hablé, murió en mis brazos, fue muy doloroso, muy duro. Este es el dolor de Mauricio tras haber perdido a su mascota. Es, según él, casi similar al de perder a un familiar. Y es que este tema del luto animal llegó hasta la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que tomó la determinación de avalar un pacto que había entre un sindicato y una empresa. La empresa no avalaba entregar una licencia remunerada por un día para los empleados que perdieran una mascota. La Corte Suprema de Justicia dice que es viable, ya que es indiscutible los nexos que se dan entre una persona y su mascota. Son un aporte emocional, son un apoyo, son una fórmula de distracción, de compañía, de protección, etcétera, etcétera. Y por esa razón es entendible que la pérdida produzca una situación emocional a la familia. Y es que desde el punto de vista de los psicólogos, aquí también hay un proceso de duelo. Es importante tener en cuenta que esto genera un dolor a toda la familia. No se puede minimizar el dolor diciéndole que no era un humano, etcétera, sino respetar el dolor. Si bien el fallo es para el caso en particular, este pronunciamiento abre un precedente. En principio aplica para los trabajadores y las empresas concernidas, teniendo en cuenta que son organizaciones sindicales, etcétera. Muchos trabajadores que ya venían solicitándolos van a ver en eso una oportunidad para, por ejemplo, el año entrante, las empresas empiezan a reconocer para que sus trabajadores, cuando tienen animales de compañía, puedan tener ese día para afrontar lo que implica la muerte del animal. La Corte señala que para estos casos es clave que los dueños inscriban a su mascota y que sea doméstica. Vamos
Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Un estadista, visionário, político, trabalha incansavelmente para a autodeterminação de Aruba. Betico marca a história de nossa isla. Riba 25 de aniversário, nos está comemorar sua fecha natal com respeito e admiração. Feliz Dia de Betico. SVB, seguridade para Aruba Sul, comunidade. Sponsor oficial de Carnaval de Aruba. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Aruba Airport, comporta pa' mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la tienda me la batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy da comienza. Aruba Airport, vuelo tu día, marcha danqui. Aruba Airport. Aruba Airport, Book Gateway pa' felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. A nivel internacional, los casos de influenza siguen aumentando, según lo que han indicado reportes por parte de la Comisión de Médicos. Sin embargo, ¿qué se debe hacer si de pronto estamos en un gremio en donde alguna persona tiene influenza? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídate. Para las semanas pasadas, la cantidad de casos de influenza en el país han ido en aumento y aunque aún no se ha declarado una epidemia, la accesibilidad a pruebas rápidas y caseras que no mantienen la calidad y no son confiables, peor aún, no están aprobadas por la FDA, ha puesto en alerta tanto al Colegio de Tecnólogos Médicos así como a la Asociación de Laboratorios Clínicos por la gran cantidad de pacientes que les están llegando para hacerse las pruebas de influenza luego de utilizar las caseras y continuar con síntomas. No tomamos la muestra correctamente, no vamos a tener un resultado correcto. Además de que a veces la gente piensa que no, pero el hisopo que se utiliza también depende si es de algodón, si es de nilón, todo eso va a afectar. Y además de nosotros en el laboratorio, los tecnólogos médicos llevamos un control de calidad diariamente. Verificamos que esas pruebas, que esos kits están en condiciones óptimas y que esos resultados que van a ofrecer son confiables. Estamos viendo que hay pruebas que se están distribuyendo que no tienen esa aprobación y obviamente hay unos riesgos porque que no esté bien calibrada la prueba, que el producto que esté se haya expuesto a unas temperaturas muy altas que la depaliden
Y por eso es bien importante que cuando usted saca la prueba, se haga en un laboratorio que es donde tenemos unos controles y obviamente el personal experto, que es el tecnólogo médico. Dijeron que el mayor problema con estas pruebas es que la mayoría de las veces dan falsos positivos o falsos negativos, lo que entonces implica que tenemos muchas personas, aún sin síntomas, contagiando a otros. Estamos viendo personas que llegan al laboratorio, que se hicieron una prueba casera y quieren validar ese resultado. Así que la exhortación es: ve directamente al laboratorio. ¿Para qué vas a perder el tiempo? Además de que todas las pruebas que se utilizan en el laboratorio están garantizadas, que están aprobadas por el FDA. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este heladero que se hizo literalmente su agosto en el concierto en Perú de Bad Bunny. Allí él empezó a vender helados a todos los asistentes. Bad Bunny es una de las estrellas puertorriqueñas que ha generado gran expectativa entre el público de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, en Perú, incluso fanáticos de otros países decidieron viajar con el propósito de ver al artista. No obstante, ante la incansable espera para ver al cantante de Me Porto Bonito y el intenso calor, los asistentes al Estadio Nacional aprovecharon la venta de todo tipo de productos como agua y hasta los sabrosos helados. Un heladero de la popular empresa Donofrio fue abordado por los fanáticos y fanáticas del Boricua en pleno campo del Coloso limeño. No obstante, en el video compartido por una usuaria, se muestra el asombro por el precio de un helado sin parar. Allí le preguntan cuánto vale y no se podía creer el precio. Sin embargo, como siempre sucede en los videos que se viralizan en redes, los usuarios no tardaron en dejar sus comentarios. Seguramente lo cobraron por vender adentro. ¿Cómo que una hamburguesa simple está a 25 soles? El Real Donofrio cerca de ti fueron algunos de los comentarios que se registraron en este video. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brindan la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106 o llama al 588-5042. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les mostramos a este perrito que se convirtió en el arquero mientras que estaban jugando un partido de fútbol. Las imágenes, como era de esperar, se viralizaron. Hace un tiempo, en una cancha de fútbol callejera de Argentina, un grupo de niños vivió una experiencia que rápidamente se viralizó. En medio de un partido improvisado, el desafío de no contar con arquero se resolvió de una forma bastante original. Un perrito asumió el rol bajo los 3 palos. Lo que inicialmente parecía una solución divertida, terminó convirtiéndose en un espectáculo inesperado que mostró cómo en el fútbol de barrio las reglas son tan flexibles como la creatividad de los jugadores. En el video compartido por un usuario se viralizó. En las imágenes, el perro, con una astucia sorprendente, defiende el arco de manera tan ingeniosa como divertida. Cada vez que el equipo contrario intentaba marcar, el perrito interceptaba la pelota con movimientos que provocaban las risas de los presentes, quienes no perdían detalle y grababan la escena desde fuera de la cancha. Usuarios en las redes también reaccionaron por este perrito que es portero. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir en Facebook. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que como siempre tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz y seguro fin de semana. Un estadista, visionário, político, qual trabalha incansavelmente para a autodeterminação de Aruba,
Betico marca a história de nossa isla. Riba 25 de januário, nós está comemorar sua fecha natal com respeito e admiração. Feliz dia de Betico. SVB, seguridade para Aruba Sul, comunidade.